Bienvenidos a Voces Neurodivergentes, más allá del diagnóstico. Hoy queremos ampliar un poquito sobre un tema que se da bastante dentro de los neurodivergentes, que es la hipersensibilidad, que tiene que ver con los sentidos. Los neurodivergentes no tienen sus sentidos como las personas neurotípicas y puede variar mucho. No quiere decir que todos los neurodivergentes las tienen igual. Dentro de todos los neurodivergentes, igual hay muchas variaciones, pero sí se ve algo diferente en comparación a un neurotípico. Bueno, siempre nos han enseñado que tenemos 5 sentidos. El sentido de la vista, del olfato, del oído, del gusto y el sentido táctil. Pero en realidad tenemos 7 sentidos. También ahora se sabe que tenemos el sentido interoceptivo y el sentido vestibular. El sentido interoceptivo es el que nos da la conciencia de nuestro cuerpo. Y el sentido vestibular es el de la conciencia del movimiento de nuestro cuerpo. Entonces, algunas personas tienen alteraciones, por así decirlo, pero realmente no es que sea una alteración, solo es una configuración diferente en algunos sentidos. Por ejemplo, hay quienes escuchan más, pasa mucho en el caso de las personas con autismo, no todas, pero en su mayoría las personas con autismo escuchan más que la mayoría. También está en el sentido del gusto. Niños que tienen una dieta muy restringida o niños que, por ejemplo, o adultos incluso. Yo conocí un adulto que a él uno le daba un plato de comida y él podía describirte qué ingredientes tenía ese plato de comida. O sea, él trabajaba en una industria que precisamente ese era su trabajo. Tenía un gusto, pero así amplio, o sea, no tengo ni cómo explicarlo porque pues, tú le das una comida y él te decía, esto tiene comino, laurel, perejil, lo que sea, pero él te podía decir exactamente qué ingredientes. Eh, También el sentido olfativo, personas que sienten mucho más. Entonces, en la mayoría de las neurodivergencias casi siempre hay una sensibilidad en alguno de los sentidos. Hay quienes en todos, eh, y hay quienes tienen una hiposensibilidad, quiere decir que sienten un poco, por así decirlo, sienten un poco menos. Por ejemplo, en el caso de mi hijo mayor, tarde nos dimos cuenta. No, tarde no, pero no nos dimos cuenta en un inicio porque no sabíamos acerca de este tema, pero nos pasaba que cuando él entraba a la iglesia, él solo entraba a la iglesia y empezaba a pegar de gritos. Más adelante nos dimos cuenta que él es muy sensible en su sentido auditivo. O sea, con él no pueden haber secretos. Porque si estamos en la casa y yo le digo algo a mi esposo en calladito, ¿qué mamá? Y me repite lo que yo acabo de decir. Con la mediana me pasa, pero ella tiene la hipersensibilidad en el sentido del gusto, también un poco auditiva, pero entonces ella tiene una dieta muy restringida porque lo tiene en el sentido del gusto y el olfativo. Entonces ella me rechaza una comida desde el olor, ni siquiera es probarlo. Otra cosa que yo he aprendido también hoy en día, que entonces uno dice, no, pero es que si no lo has probado, ¿cómo te va a gustar? Pero son personas que solo desde el olor o de ver la textura que tiene la comida, no la pueden tolerar. A mí me pasa mucho con las texturas, no con el olor, sino con las texturas. En mi caso no tolero la textura de los mariscos, o sea, por más que yo trate que tan rico, que tan delicioso, no puedo, o sea, no es que yo no quiera, es que de veras no puedo. Que es otra cosa que tenemos que aprender con los niños. Los niños no es que a veces no quieran, es que en serio no pueden. Su cerebro no les está dejando que hagan eso que nosotros les pedimos. Y también en el sentido interoceptivo, por ejemplo, que es la conciencia de nuestro cuerpo. Yo lo aprendí con un nene que tenía autismo, que él explicaba, dice, yo tengo una alteración en mi sentido interoceptivo, entonces yo no sé cuando ya estoy lleno, dice. Yo puedo comer y comer y comer y comer hasta vomitar porque yo en ningún momento sentí la llenura. Entonces, es esa conciencia o niños que no sienten frío o que no sienten mucho el dolor, tienen diferente la percepción de su sentido interoceptivo. Entonces podemos hablar un poquito en el caso del gusto, porque ahora con todo esto nosotros nos hemos dado cuenta también en adultos que tenemos dentro de la familia, que uno siempre los marcaba como, es que aquel es mero mañoso, aquel es mero melindroso, porque no se come no sé qué, no se come.
Y ahora uno entiende que tal vez es este tipo de alteración que de verdad no les permite, o sea, no es porque no quieran, sino es algo que va más allá de su propia conciencia de poder hacer, porque, eh, por ejemplo, yo ahora que estoy un poquito más consciente, eh, uno de mis cuñados y de hecho uno de mis tíos también, por ejemplo, el caldo de res, no les gusta el caldo de res por el olor, o sea, el olor del caldo de res es así como que no, es por el olor, o sea, entonces esos sentidos que van siendo como más, ¿qué? Más sensibles. Sí, es como que percibieran más, porque en el caso de las personas altamente sensibles, por ejemplo, yo justamente hablaba también con una mi prima, que ella me dice, no, me dice, es que hay cosas que yo no me puedo comer, pero entonces, por ejemplo, muchas personas van a un mercado aquí en nuestro país, bueno, yo me imagino que en todos los países de todo hay, como en todos lados, pero entonces, por ejemplo, hay personas que van al mercado, compran su fruta, su verdura, la llevan a casa, la lavan y ya ellos vieron la fruta, la verdura, la compran. Pero en el caso de esta, mi prima, y en el caso de muchas personas altamente sensibles, llegan al mercado, miran el puesto, están viendo que hay moscas sobre el tomate, por ejemplo, y mientras miran que están las moscas en el tomate, están viendo que abajo del tomate pasó un ratón, y mientras están viendo eso, también miran que la señora que está despachando no se ha lavado las manos a ver desde hace cuánto, mientras que está tosiendo sobre las demás. Entonces, muchas personas no se dan cuenta de todo eso, pero una persona altamente sensible sí. Entonces también a veces son tachados, como dijo Rocío, de mañosos, de quisquillosos, de tan llenos de cosas, pero es porque ellos están viendo todo eso. O sea, no están viendo solo una cosa, sino están viendo como todo el contexto. O sea, están viendo a la señora que tose, el animal que pasa abajo, la mosca que está encima, que encima el de la carnicería no limpió y hay un charco de sangre. O sea, ellos ven todo un contexto, entonces para ellos es procesar toda esa información y eso mismo hace que muchas veces tengan como ese rechazo a ciertas cosas. O sea, son personas que a veces, por ejemplo, no tan fácilmente van a comer en un puesto en la calle y no porque sean llenos de cosas y que, sino porque ellos ven todo eso, su cerebro procesa todo eso que muchas personas ni siquiera se dan cuenta. Sí, y cómo es que uno comprendiendo eso, ya es uno un poco más paciente tal vez, no sé cómo decirlo, más empático, porque recuerdo que hace años, cuando éramos niños, uno de los hijos de los amigos de mis papás pidió dos tenedores, porque no le gustaba usar el mismo tenedor para el puré y para el pollo, los que estábamos comiendo, algo así era una comida. Y en ese momento, uno así como que, o sea, uno dice, ganas de llamar la Qué atención, extraño. para chiflados, a ver qué. Pero ahora uno dice, no, o sea, y seguramente hoy lo seguimos viendo y decimos de él es una persona neurodivergente, seguramente. Pero era nada más eso, algo del gusto no podía mezclar. De hecho, hay personas que no les gusta mezclar la comida, o sea, si todo está como junto en el mismo plato, que el jugo de limón se mezcló con el jugo del pollo, es así como que no. Y uno dice, pero es que por eso están llenos de cosas, porque yo soy una persona que yo me como todo como esté, no importa. En esa parte yo no tengo sensibilidad, pero ahora soy un poco más eh, tolerante o paciente con, por ejemplo, mi esposo es un poquito así, que el jugo de limón se mezcla con el pollo y así no va separado. O hay cosas que no toleran en la comida, ni siquiera ver, basta. Bueno. Tampoco son un par de cosas, pues, pero a lo que voy es que sirve saber esto para tener un poco de comprensión y no es que esas personas lo hagan de intención de no querer comer, sino que no, su mismo cerebro no lo tolera. Igual esta misma prima, la manzana, ¿verdad? La textura de la manzana es la que Sí, no. ella tiene reto en comer las frutas y las verduras por las texturas. Por las texturas no, o sea, para ella ha sido un reto, pues, comer, ¿verdad? Por eso mismo, por las texturas. Ahora también del sentido táctil, puedo mencionar un poquito, personas que sienten como... Las texturas, sí. Solo ahondando un poco en este tema, hablando de toda la hipersensibilidad, lamentablemente todavía hoy en día hay mucha gente que no, que es mañoso, no le estés apañando las mañas porque entonces se va a poner peor, que eso no es así, que en mis tiempos a puros chancletazos nos comíamos la comida, pero eso a la larga no solo va creando una mala relación, por ejemplo, en este caso con la comida, sino también con el cuidador principal, porque entonces le estamos pidiendo a los niños que hagan algo que su cerebro no los deja hacer. Hablando un poco del sentido táctil, yo recuerdo que son personas que, por ejemplo,
hay tela que no soportan o no soportan las etiquetas, se las tienes que quitar, o a veces es que tengo algo en el zapato, uno no encuentra ni qué hay en el zapato, pero ellos sienten algo en el zapato, siento que tengo ahí, y cuando uno va a ver es tal vez algo que uno, pues nada, ni se hubiera dado cuenta, pero entonces cuando uno entiende también es así como, no afectas esa relación, porque entonces es así como, ay, aguantate, hombre, si es una etiqueta, ¿qué importa? Pero entonces se va afectando la relación porque dice, o sea, yo no lo hago por molestar, a mí de veras me está molestando algo. Y entonces uno no minimiza como esa parte también de así como, ay, tan exagerado que eso es por lo que te estás quejando. Ponete, igual me pasa con el mayor, o sea, a veces es así como los calcetines o con la del medio, ella no usa pantalones de lona, no lo soporta. Y cuando yo le digo, pero es que ¿por qué no te pones el pantalón de lona? Es que no, me dice, me da mucho calor la lona. Y para muchos sería así como, no, o sea, o con mi esposo, que no, es que esta tela no, porque esta tela me da calor, estos zapatos no soporto la suela, porque, y cualquiera sería así como, ay, es que tan llenos de cosas que son, pero ahora uno entiende, porque entonces también estar ellos recibiendo ese estímulo que los molesta, a la larga va a ser que estén de mal humor, por ejemplo, entonces ya después está uno con, ay, pero entonces, ¿por qué andas bravo? ¿Por qué estás de mal humor? Y es por esa molestia que ellos tienen, entonces también es como ir uno eh, conociendo esa parte y va haciendo de ellos pues una vida más, de quitarles dificultades que no son necesarias, pues porque por ejemplo en el caso de una etiqueta, ¿qué me cuesta a mí quitarle la etiqueta a la ropa? Y entonces él va a estar tranquilo, va a estar contento y no va a tener esa molestia. O el pantalón de lona, ahora que yo ya lo entiendo, pues solo en ocasiones que en definitiva ella por algún acto o algo ha tenido que usar un pantalón de lona, pues entonces lo ha tenido que hacer, pero después, ¿para qué la voy a tener yo incómoda usando un pantalón de lona cuando realmente no necesita hacerlo? Entonces, ir conociendo toda esa parte de la hipersensibilidad. Sí, de esa parte de los taques yo no me he dado cuenta. Eh, Mi esposo sí es así, de que mira, mírame aquí atrás, aquí en la playa yo siento algo, yo creo que tengo un pelo. Y de verdad, literal, cuando reviso, o sea, pero es un pelito así súper microscópico, que yo digo, ¿cómo lo siente? O sea, yo no sentiría eso para nada, porque en todo esto del tactil no. Pero sí es bonito realmente ir aprendiendo y darles comprensión y validación. La vista también, la hipersensibilidad a las luces blancas, tanta luz en centro comercial, el reflejo también del día, a veces que está como entre nublado, que ni está el sol. Ese tipo de cosas también es como un medio de saturación para las personas altamente sensibles en el sentido de la vista. Entonces, sirve saberlo, identificarlo también para ver qué puedo hacer yo, porque con los lentes de filtro Ámbar o azul o amarillo ámbar o o amarillo, rojo. se reduce. Ahorita mi papá, ¿te acuerdas que dijo que Sí, descubrió que se el dio reflejo, cuenta. pero cuándo fue que Hace como 2 semanas. Es que hace aproximadamente unos 6, 8 meses que yo fui con un médico, él me recomendó usar un filtro ámbar, porque eso descansa mucho la vista. A partir de eso mandamos a pedir filtro ámbar, pues para casi todos. Y mi papá hace 2 semanas se dio cuenta que cuando él está usando el filtro ámbar durante más tiempo, se siente menos cansado al final del día. Y por eso creo que es también tan importante, si uno puede y tiene la posibilidad de hacerlos, hacerles un perfil sensorial a los niños desde pequeños, porque eso nos ayuda mucho a saberlos llevar, porque a veces ellos tienen reacciones o conductas que es por algún tema sensorial y que no sabemos. Y si nosotros sabemos, los podemos ayudar, porque entonces podemos hacer que ellos manejen mejor la información o si hay algún sentido que tenga alguna alteración de alguna forma, se puede ir mediando con terapia. Porque en el caso del grande, por ejemplo, él tenía fobia a los payasos, a las botargas, también él ha tenido muchos temas sensoriales y con la terapia ha mejorado increíblemente esta parte. O sea, él ahora ya es capaz de estar cerca de alguien disfrazado, ya es capaz de estar en un cumpleaños donde haya un payaso. Poco a poco ha ido como superando estos retos, pero ayuda a tener ese perfil sensorial, porque entonces poco a poco va uno como ejercitando esos sentidos, porque o sea, no es que si el niño tiene una hipersensibilidad táctil y nos pasaba también, ¿verdad? Con una mi prima que empezaba a jugar plasticina y empezaba a hacer arcadas
ya quería jugar la plasticina, pero le daba náusea. Entonces, ese tipo de cosas que a veces uno mira así como, ay, este niño tan chistoso haciendo eso, es por algo a nivel sensorial que se puede ejercitar, o sea, como cualquier músculo. Los sentidos se ejercitan como cualquier músculo, así como Rocío mencionó en el video anterior, cuando estábamos expuestos a eventos, convenciones y luego entra la pandemia, después volvernos a exponer, fue así como volver a ejercitar esa parte, porque sí la podemos ejercitar, pero ¿cómo vamos a ejercitar algo que no sabemos que necesita ser ejercitado? Entonces ese perfil sensorial, mientras más pronto uno lo pueda hacer, la verdad que es como un manual de cómo funciona tu hijo en algunas áreas. O sea, ninguno nos dan un manual de cómo ser papás, pero hay manuales que sí podemos ir descubriendo, como esto del perfil sensorial, o aún uno de adulto, porque entonces uno sabe, por ejemplo, en el caso de la comida, ¿verdad? Hay gente que está molesta comiendo y no sabe por qué. Cuando te hacen tu perfil sensorial resulta que es porque te cae mal tener todo en el mismo plato y necesitabas 2, 3 platos. Y ya con eso pues puedes comer a gusto, por ejemplo. O que te cae mal la luz blanca en el comedor, entonces necesitas la luz amarilla y tú ya puedes estar más tranquilo. Pero para todo eso también hay perfiles y personas que pueden pues darte a conocer cómo es tu perfil sensorial a través de una prueba. Y de verdad que comparte lo que nosotros estamos compartiendo, compártelo con alguien que tenga hijos pequeños, porque ya ahora nosotros, ya con la tercera de Elizabeth, ya vemos a través de toda esa información, porque recuerdo que con el primero, hablando de lo hipersensible, que no comprendíamos por qué, pero ahora ya, le regalamos con mi esposo un carrito, de esos carritos donde uno se sube, esos carritos, pero entonces de una vez se lo enseñamos y entonces mi hermano lo agarra y lo siente en el carrito y le empieza a dar vueltas y de repente se pone a llorar, pero así desconsolado, el pobre tenía como 2 años, ¿va? Y nosotros así como que, ¿pero por qué va? Ahora entendemos que, o sea, alguien hipersensible necesita primero como procesar qué es lo que está viendo, tocarlo como poco a poco, no así como que aventarlo con todo. Igual nos pasó con un tractorcito que le regalamos de baterías, que uno le apachaba un botón y empezaba a caminar y a hacer bulla al tractorcito. Y nosotros con mi esposo bien emocionados, dándole el tractorcito y que venía a verlo, igual como esa edad tenía. Y se le quedó viendo y el tractorcito caminó un par de veces. Y al ratito empieza a llorar así en gran llanto. O sea, y también mi papá le regaló una Una pelota que pelota que tenía ver. luz, música y vibraba. Y entonces igual, ¿verdad? Ay, que mira, le traje esta pelota de Lucas y que no sé qué. Le da la pelota y ña, 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 y la pelota bien escandalosa. Y al ratito se pone a llorar así como desconsolado. Entonces, hoy, ya teniendo esa información, uno no solo puede ir como con cuidado de ver si cómo reacciona a los estímulos, porque también para ellos no es agradable. O pasa también en los cumpleaños, que hay un payaso y hay un niño que está gritando porque el payaso le da miedo y pues, ¿verdad? Cada quien va a llevar a sus hijos como mejor considere, pero o a veces ni siquiera son los papás, sino por ejemplo un tío, un abuelito que no, venga, para que se le quite el miedo lo voy a llevar a la par del payaso. Y a veces lo que hacemos es que lejos de que se le quite el miedo, crear fobias. Y entonces es como, ¿para qué les vamos a poner a los niños retos que luego van a tener que desprogramar cuando mejor ir programando poco a poco? Porque creo que es más fácil ir como ayudándoles a tener ciertas herramientas para que ellos vayan desarrollando sus talentos en vez de ponerles un reto desde un principio para que entonces primero tengan que pasar este reto para desarrollar el talento. Entonces, cosas que podemos evitar. O pasa como cuando, por ejemplo, está la piscina y hay un niño que no se quiere meter porque él no está, hay quienes miran la piscina, pero él está viendo un mar. O sea, para el niño no es una piscina, es un mar. Y alguien que no, que aprenda y lo avienta a la piscina. Y entonces después, lejos de que el niño esté feliz en la piscina, está sufriendo. Entonces, y todo eso también va variando según los perfiles. Hay niños que van a estar felices, que los avientes a la piscina y el agua fría les va a encantar. Me pasa con la chiquita, o sea, ella mira el agua, se mete, está fría el agua, ¿qué le importa? Y ella quiere nadar sola en lo hondo, pero el grande no. El grande es así que primero mete el piecito, después mete el otro y cada niño es diferente. Y entonces entender también esa parte, ¿verdad? Porque yo entiendo que a veces uno como papá no los quiere hacer así como miedosos,
¿verdad? Sino que no, que superen y que subámoslo a este juego y tal vez el niño no quiere, no, subámoslo y qué importa y para que aprenda que es alegre el juego. Y tal vez el niño no, ¿verdad? O sea, le vamos a crear, porque hay adultos que porque niños lo subieron a un juego, se traumaron y a la fecha ya no se quieren volver a subir. Entonces, como evitar eso, mientras nosotros podamos evitar esos traumas innecesarios, porque algún trauma vamos a tener, es parte de lo que somos, pero hay traumas que realmente siento yo que no son necesarios. Entonces, mientras los podamos evitar, y algunos los vamos a poder evitar conociendo esta parte de la hipersensibilidad, pues va a ser mejor para nuestros niños, para que ellos puedan pues desarrollarse de una mejor forma y poder ir desarrollando sus talentos. Ya para ir finalizando, hablando un poco de esto de la hipersensibilidad también, a veces, aunque tengan hipersensibilidad en alguno de los sentidos, me pasa con la chiquita, ella tiene hipersensibilidad auditiva. O sea, por ejemplo, ella se pone la licuadora e inmediatamente se tapa los oídos, pero su sentido interoceptivo tiene una hiposensibilidad, quiere decir que no siente como debería sentir. Entonces me pasa que ella no siente el dolor, como cualquier niño lo siente. Y también me pasa que no siente el frío, por ejemplo. A veces estamos todos con frío, con suéter y así como 2 años tiene ahorita pero es que aquí no hay frío, no hay frío, quítate el suéter, dice. Y a pesar que sí hay frío, pero ella no lo siente. O a veces se ha dado golpes que cualquiera diría este golpe si es para llorar y ella así como llora 2, 3 segundos y ya. O a veces no llora. Un día estaba jugando en unos juegos de esos de resbaladero y yo recuerdo que estaba así esperando su turno para tirarse, pero tenía las manitas puestas en el resbaladero y pasa una niña a la par y le pasa machucando la mano. Una niña como de unos 5 o 6 años, tal vez era grande la niña para ella. Y ella lo que hizo fue verse la mano, hizo así y siguió jugando. Entonces, son niños con los que también hay que tener más cuidado, porque entonces se pueden dar un mal golpe y uno no se da cuenta. O sea, también nos pasó en el caso de una mi prima que se lastimó el pie, pero como no siente ya tanto el dolor tampoco, salió caminando de donde estaba y resulta que se había quebrado el pie. Pero entonces, así como pueden ser hipersensibles en algunas cosas, pueden ser hiposensibles en otras. Por eso, vuelvo y repito, es tan importante tener el perfil sensorial. Bueno, queríamos darte un poquito de contexto sobre la hipersensibilidad y hiposensibilidad que se da en los neurodivergentes. Si te identificaste con alguna de las historias que contamos, por favor déjanos en los comentarios. Nos gustaría conocer a más personas que han vivido esto o conocen a alguien que ha pasado por esto o que pasa por esto. En otro episodio vamos a ahondar un poquito más en el tema. No olvides suscribirte y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente.